esta mañana me gustaría hablar sobre los temores. This morning I would like to talk about fear. And the title of this sermon is, When I am afraid, I put my trust in God. Cuando tengo miedo, pongo mi confianza en Dios. Hay situaciones en nuestra vida que nos traen temor, ¿no es cierto? There is many occasions in our life who are afraid of, or things that we are afraid of. I am afraid of dogs, even though they're little chihuahuas or a big Rottweiler, I am afraid of. Hay situaciones en nuestra vida en las que tenemos temores. Hay temores infundados, otros temores que son reales. Por ejemplo, yo le tengo temor a los perros, ya sea un pequeñito chihuahua o que sea un Rottweiler de esos gigantes, les tengo miedo. Así que son 6 metros de distancia por lo menos, ¿verdad? Así que, pero el Salmo 56, 3 y 4, David escribe esto, y me encanta este salmo. Es uno de los primeros salmos que le enseñamos a nuestros hijos cuando estaban pequeños. Y dice así: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? The Psalms 56, 3 and 4 was one of those first Bible verses that we taught to our kids. And it said this: when I am afraid, I put my trust in God. In God who worked, I praise. In God I trust, and I am not afraid. What can mere mortal do to me? Y un contexto de este versículo que escribe el rey David tiene que ver con 1 Samuel capítulo 21 del 10 al 15. Cuando David estaba huyendo del rey Saúl, que quería matarlo. Así que David huyó hacia la región de Gad. La región de Gad es lo que conocemos hoy como Palestina. Y ahí vivían los filisteos, que es una palabra que en el idioma griego y después al latín y ahora en el español se traduce como los filisteos. Así que David huyó hacia esta tierra de Gad, donde reinaba un rey que se llamaba Aquis. And this Psalms was reading, the context of this Psalm was reading basically in the experience of David in 1 Samuel chapter 21, 10 through 15. David fled from King Saul, who wants to kill him. Because remember, King Saul thought that David is going to take his kingship. And he said, oh, no way, no one is going to take my place here. And he's trying to kill David. And then he ran away through a region called Gad. And that's what we call today Palestine. And then there is a king there whose name was Achis, who reigned there. Y los oficiales del ejército del rey Aquis lo reconocieron. Cuando lo vieron, dijeron: este es David, el que cantaba Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Así que David se llenó de temor y empezó a actuar como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva saliera y corriera por su barba. Parecía un lunático. The King Achis' army officer recognized David, who was filled with fear, and he began to act like a madman, a crazy man, scribing on the doors, and let his saliva drop down to his beard. Was like a crazy man. Y ante este comportamiento, el rey Aquis pidió que sacaran a David del palacio y que se fuera de su país. Así que, como David sale ileso de esta situación en que estuvo en peligro, él tenía miedo y dejó volverse en un loco, y eso le salvó la vida en ese momento. But the Bible continues saying that David, when David came to Achish, some of those officials of the army recognized him. He said, this is David, those who people sing to, Saul killed 1,000 and David killed 10,000. And David was scared.
he was scared to death. And he started acting like crazy. He started writing on the doors. He was doing some stuff that he was not prepared. And then the King Aki said, "Oh, I don't need any more crazy people in my kingdom. Please, taking him out of my face, out of my palace." And that's the way how King David saved his life. Y en situaciones de peligro o que generan temor, ¿cómo reaccionaría usted? ¿Actuaría como un loco o evitaría enfrentar la situación o decide confiar en Dios y enfrentar la situación? Esa sería la pregunta. ¿Cómo nosotros respondemos ante el temor? How will you react in situation of danger or fear? Will you act impulsively, avoid the problem, or choose to trust God and face it? En ocasiones, en cierta ocasión, Jesús, después de sanar a la suegra del apóstol Pedro, de sanar a otros enfermos, de liberar a muchas personas poseídas por los demonios, le pide a sus discípulos apartarse, alejarse, ir al otro lado del pueblo, porque estaba en una ciudad donde estaba el lago y quería ir al otro lado del lago. Y le dice a sus discípulos, suban en esta barca, y se alejaron de la multitud. In one occasion, Jesus, after healing many people and healing the Apostle Peter's mother, and he delivered many people from their demons, they cast away their demons, he instructed his disciples to board the boat and depart away from the crowd. En Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, 4 versículos cortos pero muy importantes, dice así: al estar en la barca, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Había una gran tormenta. Yo me imagino el agua entraba en ese bote y Jesús seguía dormido. Con tanta agua que le caía, todavía estaba dormido. Me imagino que estaba súper cansado. Y los discípulos, con temor, fueron a despertarlo. Then he got into the boat, and his disciples followed him. Suddenly a furious storm came up and on the lake, so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. And then the disciple came to Jesus and wake up him and tell, Señor, gritaron, sálvanos, nos vamos a ahogar. And then Jesús dice, hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen miedo? The disciples went and woke up Jesus and said, Lord, save us, we're going to die here. And Jesus said, oh man, you need more faith. Your faith is so little. You're not going to die here. But lo que es importante de esta historia bíblica es como una metáfora de nuestra vida. Todos nosotros estamos en una barca, que es nuestra vida, nuestro diario vivir. Y en esta vida que nosotros tenemos, vamos a cruzar en el tiempo como si estuviéramos cruzando este lago. Y en este lago que es la vida nuestra, nos vamos a enfrentar a dificultades, como se enfrentaron los discípulos con esta tormenta. La diferencia entre un cristiano y una persona que no tiene su fe en Cristo es en quién los acompaña en esa barca. ¿Quién te acompaña en tu vida? En los momentos de temor, como el temor que tuvieron estos discípulos, ellos pudieron recurrir a Jesús porque Jesús estaba en la barca. ¿A quién recurre la persona que no tiene a Jesús en su vida cuando vienen momentos de temor? Así que esta
esta historia de la Biblia nos enseña que debemos de depositar nuestra confianza en Jesús. Porque entonces Jesús se levantó y reprendió los vientos y las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían del asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? I tell my Spanish brother that this story is a metaphor of our life. The little boat is our life, and then we all are together. And the big lake is all the time that we going by in our life. And then Jesus and the disciples are crossing the lake with Jesus in them. And all the storm is like all those troubles, trials that we have in our life. When those came to us, we as a believer, we have the great opportunity to come to Jesus and ask for help. And as we know in this Bible verse, Jesus wake up and he calmed the storm. My question is, where a person who does not believe in God or in Jesus Christ can go when they are afraid? When they face it, those trials in life, where they can go? That's why there is a great benefit to have Jesus Christ in our hearts, in our lives. This is how the Bible verse ends. Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, "What kind of man is this? Even the wind and the waves obey him." Esta historia es muy interesante porque creo que podemos aprender mucho de ella. Primero, los discípulos estaban en la barca con Jesús porque fueron obedientes al pedido de Jesús. Jesús les dice: acompáñenme, suban a la barca, y ellos lo hicieron. Segundo, al estar con Jesús, no les aseguraba que no iban a experimentar los peligros de navegar que pudieran surgir al navegar. Jesús no les prometió que iban a ir a un lago calmado. Y tercero, aún en los momentos más difíciles y que no tenemos control, Jesús actúa en favor de sus discípulos. Second, being with Jesus did not guarantee that they will not experience the dangers who arrive while they are sailing. It's just in our life. When we come to Jesus Christ, He has not promised that you will be in peace all the time. Actually, He said that in this world we're going to suffer trouble, pain. But He said, don't worry, don't be afraid, because I defeat the world. But third, even in the most challenging moments when we are not in control, Jesus can act in our favor as His disciples. Trust me, there is many situations in your life that you don't have control of. Because sometimes other people's decisions affecting you, and you don't know how to deal with. Sometimes you get into an addiction and you don't have the will to break that addiction. You lost the control. But those are the times when we can go back to Jesus Christ. And trust me, He will help us. Ser un discípulo de Jesús es algo más que solo decirlo con palabras. Un discípulo de Jesús es una persona que obedece y sigue a Jesús a todo lugar, ya sea en la tierra firme o en el mar abierto. Seguir a Jesús es obedecerlo cuando todo está en paz o cuando estamos en medio de la tormenta en nuestra vida. Being a disciple of Jesus is more than just saying it. A true disciple obey and follow Him everywhere, whether in the dry land or in the middle of the oceans. When everything is calm in our life, when troubles arise. With those situations when we don't have control. Juan 14:21 dice, ¿quién es el que me ama?
el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. El que me ama, el Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. John 14:21 says, whatever has my commands and keep them is the one who loves me. The one who loves me will love by my Father, and I too will love them and show myself to them. Así que la segunda enseñanza que también nosotros podemos aprender de este versículo bíblico, de esta historia bíblica, es que obedecer y seguir a Jesús no nos garantiza que no tendremos esas dificultades en la vida. Quizás nuestros hijos, cuando crezcan en la adolescencia, se vuelvan rebeldes. Aquel estudiante de A+, ahora no es igual, se vuelve irresponsable y nosotros no sabemos qué hacer. Quizás se siente la persona más saludable y de repente te diagnostican una enfermedad incurable. ¿Cómo vamos a reaccionar en ese momento? ¿Con temor o con la confianza de que Jesús tiene el control no solamente de nuestro presente, sino también de nuestro futuro? Porque recordemos que vivimos en un mundo imperfecto que se vio distorsionado después de que el pecado entró al mundo. Con el pecado entró la enfermedad, entraron los problemas en este mundo. Ya no es el mundo perfecto que teníamos en el principio de la creación. Fue distorsionado. But the second lesson that we can learn in this following is obeying Jesus does not guarantee that we will not have difficulties in our life. Let us remember that we live in an imperfect world that was distorted after sins entered in the world. Other people's decisions affecting us. Maybe you will be diagnosed with a very dangerous sickness. Or maybe a problem in your house. Your child become rebellious. I don't know what kind of the trials or challenges you have in life. Por esta razón es que muchas de nuestras decisiones o las decisiones de otras personas nos pueden afectar negativamente por el pecado que entró al mundo. Ser un cristiano no significa vivir exentos de los peligros y las dificultades de este mundo. For this reason, many of our decisions as well as those made by others can have negative impact in us. Being a Christian doesn't guarantee a life free of dangers and the challenges of this world. Ser discípulos de Cristo nos garantiza que podemos acercarnos con confianza y pedir protección y ayuda al Señor, como lo hicieron con sus discípulos en medio de esa tormenta. Yo me imagino que quizás no podían caminar por la barca, por el viento, por el agua, por las grandes olas, pero aún así pudieron acercarse a Jesús y despertarle. Tenemos acceso a Jesús en los momentos más difíciles. Los discípulos, a pesar de que algunos de ellos eran expertos navegadores, como Pedro, que era pescador, y su hermano, que sabían que habían tormentas, tuvieron temor. Pero ellos sabían que en medio de la tormenta Jesús, el hacedor de milagros, podía ayudarlos. Recuerde que esta historia viene seguida de un momento en que Jesús sana a la suegra de Pedro, sana a personas enfermas, libera a personas endemoniadas. Ellos sabían que Jesús tenía poder. Pero no se podían imaginar todavía qué tan grande era el poder del Señor, que cuando calmó la tempestad dijo: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Por eso necesitamos como cristianos ejercitar nuestra fe y recordar que Jesús tiene más poder del que nosotros nos podemos imaginar. As disciples of Christ, we're ensured that we can confidently approach and seek His protection and help. Despite being a skilled sailor, like Peter,
The disciples knew that among the storm, Jesus, the miracle worker, could help them. Remember, this story is following by Jesus healing Peter's mother-in-law, casting many demons, and healing the multitude. They knew that Jesus has power, but they never imagined how powerful he was until they saw him asking the wind and the storm to be calm, and calm arise. We don't know how much power Jesus can have. We can be amazed if we place our faith in the Lord, and he will do things that we never imagined that he couldn't do. Pero el saber y reconocer que Dios es todopoderoso nos hace vivir confiados en medio de las tormentas de la vida. Esa es una razón por la cual nosotros debemos de poner nuestra fe en el Señor. Porque saber que Él tiene poder nos da tranquilidad. Cuando el cielo se ve oscuro y entendemos que se avecinan tiempos difíciles, tormentas en nuestra vida, es el momento de buscar refugio en el Señor. Señor, sabemos que solo tú puedes ayudarnos. By knowing and recognizing that God is Almighty, give us confidence to live amidst of the storms of our lives. When the sky looks dark and we understand that difficult times are approaching, it is time to seek refuge in God. By knowing that He is powerful, by knowing that He is capable to do the impossible, it brings peace to our hearts. And we know that we can go through the lake. We know that we can go through in our lives because God is with us. Y así lo entendieron los discípulos, y también lo entendió David cuando su vida se encontraba en peligro. David pudo escribir: cuando siento miedo pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo, porque ¿qué puede hacerme el mortal? The disciples understood that the way did David, and his life was in danger. David could write, when I am afraid, I put my trust in you, in God whose words I praise. In God I trust, and I am not afraid. What can man mortal do to me? That is faith. That is trust. That is confidence in God's power. Y tercero, que aún en los momentos más difíciles, en los que no tenemos control, Jesús actúa siempre a nuestro favor, nunca en contra. ¿Me escucharon bien? Si somos hijos e hijas de Dios, el Señor siempre va a actuar en nuestro favor y nunca en contra. Y tenemos que saber eso en nuestro corazón y en nuestra mente, para cuando los momentos difíciles lleguen, sabemos que Él está ahí para nosotros. Even in the most challenging moments, when we are not in control, Jesus acts in favor of His disciples, never against. Can you hear me? Never against. If we are His children, He loves us and He protects us and He fights for us. Even He died for us because He did it already on the cross. What we need to do is to trust Him, have confidence in His word, and believe what He says. ¿Cuántas veces en tu vida se le han cerrado las puertas? Una oportunidad de trabajo que usted ansiaba mucho y se le cerraron. O tal vez el matrimonio está a punto de desmoronarse, está en crisis y no sabes cómo resolver esa crisis. O le han diagnosticado una enfermedad muy peligrosa y agresiva, de tal modo que has perdido la esperanza. ¿Qué vas a hacer en esos momentos? ¿Desesperarte o saber dónde está la respuesta? La respuesta está en el Señor, que te va a dar la calma que necesitas, la sabiduría que necesitas para actuar en ese momento. How many times in your life has door closed on job opportunities? Perhaps your marriage is in crisis and you don't know how to resolve.
Or maybe you have been diagnosed with a terrible and aggressive illness causing you to lose hope. It's in those moments when we need to place our faith and our trust in the Lord Jesus Christ, when He can do the impossible. Es precisamente donde vale la pena ser cristiano y ejercitar nuestra fe e ir donde Jesús por ayuda, como lo hicieron los discípulos. Lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Eso dice su palabra. Lo que dice en la Biblia, debemos de ejercitar nuestra fe para que se vuelva activa y se vuelva una realidad y no se quede solamente en una letra en blanco y negro. Los discípulos lo experimentaron de primera mano cuando vieron a Jesús calmar la tormenta. It is worth being a Christian and exercise our faith by going to Jesus for help. Even in impossible situations, as the disciples experienced it the first hand when they saw Jesus calm the storm. Por eso hoy te invito una vez más a decidir seguir entregando tu confianza a Dios y diciendo, Señor, me voy a bautizar. Señor, yo voy a predicar. Señor, yo voy a dirigir un estudio bíblico. Señor, yo voy a hablar de ti a este vecino. Perder el miedo. Y lo voy a hacer aunque vengan turbulencias en mi vida. No voy a tener miedo. Voy a dormir en paz porque tú estás conmigo. I invite you again to trust in God and say, Lord, I am going to believe in you. I am going to be baptized. I'm going to preach your word. I'm going to lead one Bible study. I'm going to talk to my neighbor about you. And even in the turbulence comes, I will not be afraid. I will sleep in peace because you are with me. Aun cuando los problemas son gigantescos, sé que me darás sabiduría, los recursos para enfrentar esta situación, porque si estás conmigo, nada podrá derrotarme. Nada podrá derrotarme. Si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Even though my problems are giant, biggest problems, I know that you will provide wisdom. God will provide the wisdom, the resources that you need in order to face them, the wisdom. Because if God is with me or with us, nothing will be against us. Nothing. Nor humans, nor money, nor nothing. Nothing can separate us from the power and love of God. Nada nos puede separar. Así que cuando tengamos temor, recordemos que tenemos un Dios poderoso. When difficult situation came to your life, remember that we have a powerful God working in our favor. Don't be afraid. Trust in the Lord, and peace will come to your mind, in your heart, and your life. Así que cuando vengan momentos difíciles, tormentas difíciles en tu vida, recuerda que puedes venir al Señor y Él te dará paz en tu mente, en tu corazón y en tu vida. Amén. And this peace is only possible because we place our trust and faith in Jesus Christ, who died for us on the cross. And He resurrects, He is alive, and He is on the right side of the Lord, interceding for us. Esto es posible solamente por la muerte y la resurrección de Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por Él. Así que hoy vamos a tener la Santa Cena, vamos a celebrar la Santa Cena, que nos recuerda precisamente la muerte, la resurrección, pero también la promesa que Jesús hizo de que Él vendrá por nosotros. Así que si Él va a venir por nosotros es porque Él nos cuida ahora. Así que pongamos nuestra fe en Él.
Amén.